Motores que hablan. Nos encontramos en un nuevo episodio de Motores que Hablan, esta vez con una persona que admiro un montón, que conocí gracias a los rallies y que es el gerente de el Club Los Tortugas, Álvaro Pachón. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar la invitación a este espacio. No, Anita, con mucho gusto y aquí estamos para apoyar todas estas iniciativas. Bueno, empecemos un poco hablando de quién es Álvaro, cómo llegaste al automovilismo, cómo llegaste a estar, digamos, en esa posición que estás hoy de gerente del Club Los Tortugas, un club que también tiene como una trayectoria muy amplia en el desarrollo del automovilismo en Colombia. Es una pregunta amplia. eh, Voy a tratar de resumirla porque son 65 años de historia, entonces vamos a resumirla. Yo pienso que la pasión mía por el automovilismo nace cuando nací. Eh, y empecé a mirar los carros y a sentir algo especial por el tema de los carros y la velocidad, con una diferencia, y es que me gustaba más la carretera que la pista. Entonces empecé a analizar muy pequeño, eh, y mi vida en el automovilismo fue rallies. Empecé a correr en rallies en el año 78. eh, Exitosamente empecé en un Renault 4. En esa época los rallies eran eran un poco diferentes a los de hoy. Había mezcla de pavimento con tierra, barro. Eran carreteras diferentes. Pues te estoy hablando de hace 40 años, más o menos. Eh, no había las 4Gs ni nada de esas cosas. eh, y pues era una experiencia completa. Eran rallies de prácticamente todo el día. Arrancábamos 7 de la mañana, terminábamos 5 de la tarde. Después de 1000 peripecias por 1000 rutas destapadas, pueblos inhóspitos. Y después suspendí mi vida automovilista porque se vuelve uno padre de familia, entonces pues hay otras prioridades. Y regresé al automovilismo después de haber chuleado esa etapa de creación, educación, y empecé a correr con mi esposa, con Catalina, haciendo una prueba inicial porque cumplía años, 70 años, cumplía Tortugas. Hizo un rally y la invité a que corriera conmigo el rally. Preparé un carro para eso, eh, y nos fue muy bien. Después corrimos un rally tour, también nos fue muy bien. Después entramos al campeonato y también nos fue bien. Entonces hoy en día ya se volvió una familia tuerca, donde mi esposa va a competir en rallies, ya está compitiendo sola, ya está alistando un vehículo para una categoría que es la de San Diego, el Chocorramo. Eh, y yo, en este mundo, al regresar a este mundo de los rallies, en algún momento me preguntan, en una etapa de mi vida en que ya yo estaba convencido de que lo que iba a hacer era disfrutar de mi vejez, me dicen que está una opción de entrar a manejar el Club Tortugas, que tiene 75 años, 74 años. Y pues me presenté, después de un proceso de selección, y aquí estoy sentado. Claro, hablamos de esos inicios que tuviste y ese acercamiento a, al automovilismo en los 70s, 80s. Eh, Viviste muy de cerca esa evolución y me pregunto, y viene un poco como el tema del el podcast del día de hoy, ¿cómo era la formación en esa época? Había dos formas de llegar a esto. Una
organizada, como muchos de los pilotos hoy que tenemos insignias como Jorge Cortés, de la vieja guardia, como José Klopatowski, eh, incluso en la parte intermedia está Juan Pablo Montoya, que vienen de una formación escolar, de escuela, de automovilismo, afuera, en el exterior, con unos recursos para poderlo hacer. Y otra forma de llegar es la pasión, digamos que es algo innato que le nace a la gente y entonces empieza en la época mía, las escuelas eran las yeyes, que eran carreras clandestinas en la 116, por ahí, y empieza uno a explorar esos pequeños piquecitos nocturnos. Después entonces ya vino una apertura, empezaron una serie de posibilidades de acceso al autódromo, en esa época el Ricardo Mejía y posteriormente el de Tocancipá, todos donde siempre estuvo metido el Club Tortugas. Empieza uno a ver que habían una serie de clubes y uno se acercaba a esos clubes, pero era más una curiosidad y empieza uno a darse cuenta que puede tener un potencial, que puede haber unas aptitudes especiales y así son los dos caminos para llegar. Ok. Em, ¿cómo, cómo esos espacios influenciaron para el desarrollo de los pilotos, digamos, de hoy? ¿O qué espacios hicieron falta para que se desarrollara mucho más el tema de deporte motor, rally, automovilismo en Colombia? Pues porque lastimosamente solamente tenemos un espacio en todo Colombia actualmente. Mira, es bien interesante lo que preguntas porque yo siempre me he preguntado por qué el automovilismo se ha desarrollado en Argentina, se ha desarrollado en Brasil, se ha desarrollado en otras partes de nuestro entorno primario, digámoslo así, que es Sudamérica, y en Colombia está, digamos, a un nivel diferente. No hablo por la capacidad de los pilotos, ni hablo por la capacidad de los mecánicos, sino hablo por la capacidad del entorno macroeconómico de los países. Si tú miras aquí en Colombia, Colombia es potencia mundial en ciclismo, potencia mundial en patinaje de velocidad. eh, Podría decirse en una forma presuntuosa que somos potencia en fútbol, digámoslo así. Pero el automovilismo siempre ha sido considerado en nuestro medio un deporte muy costoso, supremamente costoso. La industria nacional no le cree mucho al desarrollo del deporte motor. Eh, la industria automotriz en Colombia es heredada de marcas foráneas. No han habido desarrollos propios como en el caso de Brasil o en el caso de Argentina, y remontémonos a la época de las ensambladoras. Entonces hubo apoyo de ensambladoras, hubo apoyo de Colmotores en esa época, hubo apoyo de Renault en esa época, hubo, pues me imagino que algo de Mazda, que eran las ensambladoras de esa época, pero no al nivel de lo que puede ser en Argentina, como un TC en Argentina, o cuántos pilotos de Fórmula 1 has visto tú de Brasil. De hecho, pues puedo nombrar 5. Entonces, Colombia no ha sido muy cercana, en fanaticada, en tendencia y en pasión a ese deporte por las situaciones macroeconómicas del país. Entonces, ese es un ingrediente. Indudablemente, pues somos un país con recursos limitados, con un nivel de desarrollo medio. Entonces, pues obviamente las empresas prefieren invertir en su imagen de marca en deportes mucho más masivos. El automovilismo no es masivo. Y esa es una de las razones por las cuales el deporte está un poco en nicho. Hoy en día podemos decir que si bien nos va, tenemos 10.000, 12.000 seguidores del deporte motor en Colombia. Han habido momentos de picos muy importantes cuando Juan Pablo Montoya, que es el referente de nuestro deporte, que es un personaje, es un fuera de serie, y cuando él estaba en su momento de competición alta,
en Indy, después en Fórmula Uno, pues hizo del automovilismo algo en que la gente se fijara. Pero ese boom pasó. Eh, perdóname. Entonces, eso hace que haya esos vaivenes. Hoy en día hay una generación de muchachos jóvenes, pues que es redundante decir muchachos y jóvenes, eh, que están buscando opciones. Y tenemos personas muy valiosas, pero que a pesar de ese reconocimiento que tienen a nivel internacional, en Colombia no se conocen. Oscar Tunjo, por Totalmente, ejemplo. sí. Oscar Tunjo es un monstruo y se conoce, hay No, y verlo un... correr acá en Tocancipá es increíble. Claro, claro. Nico Batiste es otro monstruo, ¿cierto? Pero es demasiado costoso llegar a sobresalir en un medio internacional, lo cual redundaría en un nombre en Colombia. Ok. Bueno, viviendo como toda esta evolución del automovilismo en Colombia, ¿cómo crees que iniciativas del pasado em, buscaban formar nuevos pilotos? Mira, el Club Los Tortugas se ha preocupado por eso y ha capacitado en su escuela de pilotos. eh, Me atrevería a decir que en este momento ya supera los 3.000 estudiantes. Ah, porque el Club Los Tortugas detectó en su momento, hace 35 años, detectó que había que generar un semillero y una escuela, y de ellos han salido varios. Juan Pablo pasó por acá eh, y se ha preocupado por eso. Pero es una lucha titánica, porque a pesar de que tenemos una escuela realmente bastante buena, muy buena, que ha tenido reconocimiento incluso del exterior, porque viene gente de Ecuador, viene gente incluso de los Estados Unidos, porque hemos tenido testimonios de personas que han estado en escuela en los Estados Unidos, donde en mi época había una escuela famosa que se llamaba la de Jim Russell. Hoy en día hay muchas escuelas, incluso Gustavo Yacamán, hijo, tiene una escuela, Jack Attack en Miami. La gente vaya a Guarcocha también a ver si hace escuela. Creo que tú fuiste Sí. allá. Bueno, yo hice las dos escuelas. Ah, bueno, hiciste las dos escuelas. Nuestra escuela es de un carácter de pensur muy personalizado. Entonces, se analiza estudiante por estudiante, tiene seguimiento permanente de instructores que son pilotos profesionales en nuestro medio, Ujú. incluso internacionalmente son reconocidos. Gente de la calidad de Juan Pablo Klopatowski, que Buenísimo, un exactamente monstruo. es un monstruo. Eh, entonces, y la escuela está liderada en su parte formativa por Juan Pablo Klopatowski. Y te digo, es una permanente preocupación del club de desarrollar talentos nuevos, talentos jóvenes. Incluso el Club Tortugas no solamente se ha preocupado con el tema de la escuela, sino que hoy tiene el CNA virtual, que es tú por medio de la virtualidad puedes participar en un campeonato, corres con un realismo tal que si aquí está lloviendo, en la pantalla también está El celular. lloviendo, Ok. y hemos tenido participaciones de 80 jóvenes pilotos, muchachitos, que desde Wow. su casa están corriendo en eso. Eh, el premio del campeonato es que pueden acceder a la escuela. La escuela ya da un paso más allá, y es que hoy la escuela va a permitir capacitar muchachitos desde los 14 años, que antes no lo tenía, hoy ya Mm, lo tiene, que tengan que tener obviamente un requisito, que sepan manejar carro mecánico, que hayan hecho al menos pasado por el kartismo, que tengan ya una sí, noción, porque la escuela es una escuela ya, no sí, es aprender a tienes que tener manejar, bases. exacto, no es venga que Sí, le vamos a enseñar a manejar. no, no, o Para sea, eso tienes que hay aprender de carro Para mecánico, eso hay eso 1.000 sí, escuelas, exacto. que nos los encontramos en la séptima, que nos los encontramos en la 15, aprendiendo a manejar, y en carretera también nos lo encontramos.
Entonces uno se encuentra el carrito blanco con dice enseñanza y ya sabe que ahí tiene que pasar prudentemente. Sí, sí, te Esto es entiendo. otro concepto. Esto Sí, ya es, venga, voy a explorar sus capacidades, ¿cierto? O más bien, venga, no invierta esta plata y cómprese un balón y juegue fútbol o cómprese una bicicleta y haga ciclismo. sí, bueno, tiene todo el sentido. Y digamos que moviendo un poco la conversación y haciendo, digamos, esa comparación de cómo iniciaste en las Yeyes y lo que ves hoy de formación, ¿qué enseñanzas, em, qué enseñanzas ves o qué diferencias claves ves entre iniciar en la calle e iniciar con una formación un poco más sólida, con unas bases un poco más Mira, en la, técnicas, digamos? en la época mía, que es la prehistoria, sí, definitivamente eso es la prehistoria, pues no había escuelas. Y si habían escuelas, uno tenía poco acceso. En esa época no había internet, o sea, tú tenías que llegar a ser muy curioso para buscar dónde hay una escuela. Y te lo voy a decir, tenía uno que tener un papá rico para que lo mandara a aprender a correr en carritos a Europa o a Estados Unidos, o, ¿sí? O venir de un papá automovilista de su época, que Sí. también lo había. Pues, de hecho, tenemos una categoría que se llama San Diego de carros viejos, que es evocando aquellos carros del circuito San Diego, que era en la Sí. 26. Eh, Era la única forma. Hoy en día hay otras formas. La calle ya no es para correr. Primero, porque se ha vuelto inseguro. De hecho, hoy en día el volumen de vehículos que hay en la calle es infinitamente superior a lo que había en esa época. No hay las vías. Hoy en día las autoridades son mucho más conscientes de eso y hay más límites, hay más limitaciones al exceso de velocidad, estas cosas. Y de hecho el nivel de accidentalidad es un problema de salud Sí. pública. Entonces, hay una cosa que realmente la gente que quiera, hay un autódromo que, pues, digo desafortunadamente, por el gremio y por el deporte solamente hay uno realmente, Ujú. porque hay un proyecto muy interesante en Medellín, que está todavía en camino. Eh, Desafortunadamente tenemos un solo autódromo, pero el Sí, autódromo está abierto y de hecho hoy hay un fenómeno que se llama Track Days, sí. donde la gente si quiere venir a girar, puede venir a girar en su Ujú. carro de la casa y viene y gira y le Y toman el también es tiempo en un ambiente seguro. y están en un ambiente Bueno, controlado y sí, seguro. Porque aquí hay ambulancias, aquí hay bomberos, aquí hay paramédicos, hay una serie de cosas y es un ambiente que tú te puedes salir de la pista y muy probablemente no te pasa nada. Que no es lo mismo que la 26, no es lo mismo totalmente. que la NQS, donde uno ve gente que se siente en una pista y no hay tal. De hecho, los verdaderos pilotos en la calle andamos con mucha precaución, con un manejo totalmente defensivo, porque Sí, sabemos lo que puede pasar con un carro. sí, inclusive he escuchado como comentarios, creo que ha sido de José Camilo Forero, que Otro monstruo, ¿no? justamente, sí, que justamente hace parte de la escuela, o ha hecho parte de la escuela, que en algún momento dijo, es que dicen que yo solamente salgo a la calle a pitar. Y obviamente creo que ahí va el manejo defensivo, ¿no? En que Claro. yo no sé quién es el otro, cómo maneja el otro. Entonces, desde lo que yo puedo hacer es pito, como si veo que está manejando terriblemente, pues como lo paso, lo esquivo para, Sí, ¿sabes? sí, Ese sí, tipo de sí. cosas. Uno cuando ha competido en este deporte, uno detecta la calidad de timón que es el que va en el carro adelante. Y uno dice, hay que, si lo voy a pasar, tengo que tener mucho cuidado. Incluso uno llega a detectar este tipo o está borracho o tiene un aditivo distinto porque lo veo que está cogiendo las curvas mal. Sí, Entonces, precaución. no, y también se da cuenta cuando uno dice, o ve el carro, que uno dice, ahí va Toreto, pero el Toreto que se cree Toreto porque se vio toda la saga de Rápido y Furioso, o Sí, sea, que en realidad de técnica
no existe. Exactamente. Exactamente. Y te digo, una de las características fundamentales, sobre todo de un piloto, es siempre que va manejando tiene 3 puntos. El punto de donde va y 2 puntos para huir. O sea, eso es mi filosofía de manejo. Yo siempre, es más, cuando voy compitiendo en un rally, siempre que tomo una curva estoy mirando adicional en caso de que me aparezca algo inesperado para dónde huir con el menor daño posible. Sí, ¿Sí? Porque daño va a haber, pero el menor daño posible. Y eso es saber conducir en competencia. totalmente. Entonces, mira, yo lo que te digo es, yo tuviera 20 años y siguiera con la pasión o hubiera nacido, tuviera 20 años y hubiera nacido con la misma pasión, pues yo estaría buscando la alternativa de correr seguro y Totalmente. de hacer las cosas lo mejor posible. En mi época, pues éramos afiebrados. Entonces, considerábamos que por tener el Renault 4 bajito, pegado al piso, ya éramos pilotos. Y eso es falso, ¿sí me entiendes? Si hoy en día tú ves una cantidad de carros tuneados, ahora la velocidad de los carros de hoy, la respuesta de un pique, de un carro actual, de un moderno, es una cosa completamente Distinta. diferente a lo que era en esa época. Imagínate en mi época, Renault 4, Simca, Renault 6, Renault 12, Fiat 147, Fiat 128, y los más poderosos tenían Renault 18, 2 litros. Era otra cosa. Y esa era la sensación. Eso era la sensación. O sea, uno de los placeres de la vida era tener un Renault 4, pintarle los bumpers de negro o quitárselos y pegarlo al suelo. Y se veían divinos, uno los veía divinos. Hoy yo he visto Renault 4 y digo, ¿cómo me gustaba eso en esa época? Pero bueno. Bueno, hoy que se están retomando otros deportes, digamos, los rallies de regularidad, también hay otro tipo de competencias de 4x4 y que vemos quizá otro tipo de acercamiento hacia el deporte motor. ¿Cómo crees que podemos aprovechar esto para impulsar una cultura de formación más sólida? Mira, efectivamente lo que dices al principio de la pregunta es cierto. Hoy hemos visto, hoy hay un rally cada fin de semana, diferentes, el rally del moderno, el rally del no moderno, el rally de del grupo de amigos de no sé dónde, el rally del rally colombiano, que digamos es el de mayor nivel Ujú. profesional, los rallies La Lechuza de Tortugas, que es un icono, tiene 38 ediciones o 40 ediciones. Eh, y ve uno que cada día hay más adeptos o voluntarios a participar en el deporte de motor. Lo que yo considero es que, y lo que ha venido haciendo el club a raíz de todos estos años, es tratar de encauzar dentro de una manera eh, profesional, idónea y segura para que el automovilismo vaya cogiendo cuerpo. Eh, hay, hay muchas modalidades hoy de automovilismo. De hecho, en los campeonatos nuestros que son el CNA, donde tenemos la categoría CNA, tenemos autos de calle y tenemos San Diego, hay dentro de esas 3 grandes categorías hay otras categorías, Sí. subcategorías. Entonces, pues tenemos en autos de calle 6 categorías, en CNA tenemos 5 categorías, en San Diego tenemos 5 categorías, dependiendo de las capacidades de los vehículos y de los pilotos, etcétera. Es realmente el camino al desarrollo del deporte. Hay intentos particulares, que es lo que te decía de los rallies, hay intentos particulares de los track days o de los speed days, premios de montaña. Hoy hay bastantes premios de montaña en el país, pero y eso va despertando una fiebre que si bien ha estado, es latente, porque
no sé qué tipo de vocabulario se pueda manejar en este podcast, pero yo siempre he dicho y me van a perdonar si si lo tienen que censurar, lo censuran, pero el carro es la tercera hueva del hombre. O sea, eso sí es un tema, que nacemos con ese tema, o sea, lo tenemos y ya muy placenteramente veo cómo las mujeres también están descubriendo esa droga que es el automovilismo, ¿cierto? Yo comparto mi casa y mi vida con una que entró en el mundo de las drogas del automovilismo y está enloquecida con eso. Sí. Tú eres un exponente de eso porque te he visto corriendo y lo haces muy bien y creo que has tenido ya muy buenos resultados. No como restauradora de carros, No, no. pero sí como Pero ahí realista. vamos, ahí Pero ahí vamos. vamos, sí. Eh, entonces, yo creo que se está empezando a despertar. Eh, y la idea es que hay un potencial monstruoso. Tuvieras, yo me paro a veces a ver, aquí en el jardín de tortugas, pues obviamente da contra la pista. Eh, yo puedo decir que mi jardín tiene una pista. eh, y veo unos pilotos y unos vehículos que son envidiables. O sea, aquí ya he visto girar Ferraris, he visto girar McLaren, he visto girar toda gama de Porsches, toda gama de BMW espectacular, los Mercedes AMG, ¿cierto? Pero aquí te abro un paréntesis y te muestro y me devuelvo un poco en las preguntas que me has hecho y te digo que cuando yo decía que si bien es incipiente y el entorno, no por los pilotos ni los mecánicos, porque es que, te voy a decir, yo creo que Colombia se puede dar el lujo de decir que tuvo el Renault 4 más rápido del mundo, que tuvo el Simca más rápido del mundo, que tiene el Corsa más rápido del mundo, que tiene el Chevette más rápido del mundo. Y es que es admirable la capacidad de desarrollo que tienen nuestros mecánicos, sí. O sea, la capacidad que con pocas herramientas y con bajo presupuesto hacen realmente unas cosas espectaculares. O sea, tenemos desarrollo de suspensión nacional, tenemos, o sea, un amortiguador desarrollado nacionalmente para pista, no tiene nada que envidiarle a las grandes marcas del mundo en el desarrollo de suspensiones, de amortiguadores. Y yo digo, si los señores de la Fórmula 1 supieran la capacidad creativa y la capacidad que hay aquí, o sea, la malicia indígena para desarrollar esos pequeños motorcitos, estarían aterrados, Seguro que realmente. sí. Seguro que sí, es que tú ves, aquí tenemos unos Logan, cajas Sí. secuenciales, un Sail, cajas secuenciales impresionantes. Yo diría, hay unos exponentes maravillosos. Entonces, qué pena, te cierro ese paréntesis, pero esto se trata de una charla de amigos, que nos faltó el tintico, pero de resto ahí vamos. Yo creo que el camino es, venga, acérquese aquí, que aquí estamos con las puertas abiertas a oírlos. Hoy tuve una experiencia maravillosa, sonó el celular, no, era un número desconocido, pero decía telemudanzas. Pues yo no me estoy mudando, quién sabe quién es. Qué raro. Volvió y me llamó telemudanzas, entonces me dio curiosidad y contesté. Y me dice, mire señor, qué pena, yo soy un conductor de camión, pero mi hijo quiere explorar el automovilismo, es un muchachito que tiene 14 años, yo soy conductor de camión y quiero averiguar cómo hacer para que él cumpla su sueño. Claro, inmediatamente le mandamos toda la información, venga, bienvenido, qué maravilla. El señor me llamó desde su camión manejando. Wow. Y don Cristian, si algún día va a ver esto, se va a dar cuenta que su llamada fue acogida y aquí su hijo es bienvenido a que venga. Ahora, toda persona que quiera venir, preguntar, conocer, estamos abiertos a, venga, caminemos la pista, venga, mire un carro de cerca. Yo estoy en absolutamente condiciones y puertas abiertas de decirle a la gente, quieren venir al autódromo, pueden venir cualquier día entre semana y aquí los recibimos.
Les mostramos cómo es esto, les mostramos nuestra bodega que tiene unos juguetes maravillosos. Estamos abiertos. Y tú, en el tiempo que nos conocemos, sabes que esa es la Sí, filosofía mía de Álvaro, sí, y la filosofía del club de abrir las puertas a la gente. totalmente. Bueno, para cerrar, ¿hay algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes que les apasiona ese tema del automovilismo, del deporte motor? Mira, yo he manejado una premisa: insiste, persiste y no desistas. Eso es común, eso es un cliché, pero aplícalo. Y si yo tengo un sueño y mi pasión es esa, insista. Insista que en algún momento lo va a lograr. ¿Sí? Ujú. Eh, Hay gente que tiene la pasión escondida. Sí, Venga y prueba, atrévase. Venga y mire. Eh, Muy recién llegado a esto, porque yo llevo 9 meses manejando el club. eh, Traje a mi hija, que pues obviamente había vivido de oído y de ruido, que su papá corría, que alguna vez corrió, ujú, y la traje por primera vez al autódromo. Decía, no, no puedo creer la experiencia, la sensación, el ruido. totalmente. Por eso te abro un paréntesis. El tema de competencias de carros eléctricos debe ser lo más aburrido del mundo. Porque no suenan. Y la verdad, un carro de carreras que no suene, se pierde la mitad de la Sí, pasión. sí, es posible. Bueno, todavía no estuve en una competencia de carros eléctricos, vamos a ver qué tal es eso. Te la Pero puedo resumir. Pero bueno, ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo y nuevamente muchas gracias por aceptar la Anita, invitación a Anita, con Motores que mucho Hablan. gusto y te agradezco que hayas pensado en mí para tu podcast. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias.